microcentro porteño a las 2 de la tarde, y la metáfora son 70 disparos y una jueza y un prosecretario judicial que pasaban por ahí fueron heridos. La justicia, a raíz de este cambio de doctrina, ¿sale herida? Se lo preguntamos a Félix Croux, miembro de Justicia Legítima, es conductor también de Derecho Sin Vuelta. Félix, te saluda Julián Saúd, Juan Carlos Romero López y Carlos Caramelo. ¿Cómo te va? Bueno, bien, muchachos, estoy bien, ¿cómo están ustedes? Intentamos hacer una breve reseña de cómo llegamos hasta acá y la necesidad de poder preguntarte, ¿no? ¿Cómo hay un cambio de doctrina? ¿Esto es así? ¿Tiene resultados? ¿Cuál es tu mirada sobre esta situación? Bueno, no evaluemos tanto la palabra doctrina. Es demasiado, ¿no? Y ahora último se lo llama doctrina, ¿viste? La doctrina. No te estamos escuchando bien, Félix. ¿Estás moviendo? No, estoy quieto. Porque viste que en este país la telefonía móvil en realidad es fija. Claro, no, la telefonía inmóvil. Claro. Inmóvil, sí. ¿Me está escuchando bien ahora? Sí, más o menos. No, lo que les comentaba es que, bueno, es un exceso al lenguaje llamar doctrina este tipo de eslogans, ¿no? La doctrina Irursun, hablabas vos también, que no es una doctrina. Claro, en ocasiones exabruptos, digo, ¿no? Afirmaciones o actos de propaganda, pero más allá de esto, que puede ser una humorada negra, yo lo que creo es que el Ministerio de Seguridad debería recordar que cuando se evalúan hechos criminales desde la perspectiva del derecho penal, no es otro que el juez el único que puede decir la significación que tiene un hecho, ¿no? Esto me parece muy elemental. Sí, claro. Pero bueno, hay que discutir estas cosas, evidentemente. El Ministerio de Seguridad puede tener protocolos, que los tiene, y además no van en el sentido que señala la ministra, a menos que los cambie, y si los cambia, lo que estaría haciendo es una instigación a cometer delitos, ¿no? Así que, en el sentido que lo propugna, ¿verdad? La acción de un policía, digamos, en el ejercicio de la violencia tiene reglas. Ahora, cuando los resultados que produce son los que están en el Código Penal, queda abarcado por las reglas generales del Código Penal. Aunque recordemos que Chocobar, en su acción, era un vecino de La Boca con autorización para portar armas, porque él no es un policía de la capital federal ni un policía federal autorizado a actuar en territorio. Eso es importante, porque quedó confuso, como que él, como era policía de Avellaneda, podía actuar en cualquier parte del país. Pero desde luego que quedó confuso. Yo entiendo que se puso el eje en otro lado y nadie reparó en este detalle, pero la cuestión central es que él actuó así como un ciudadano más, pero si hubiera actuado como policía, no hay ninguna autorización para utilizar las armas en un carácter ofensivo. El arma es un elemento defensivo para el policía, defensivo para sí, defensivo para terceros, y participa, digamos, en la habilitación para su uso de las reglas generales de la legítima defensa. Se anuncia que habrá otras reglas, o que se propondrá la reforma, digamos, de la legítima defensa en el Código Penal. Estoy intrigado para ver qué acto de creatividad harán para agregar en el artículo 34 a las excepciones que ya existen, digo, a la legítima defensa presunta de la morada habitada, o a las formas de la legítima defensa optativa, digamos, que como forma de error. ¿Qué harán para decir que cuando un policía actúa, siempre actúa en la defensa social y que por lo tanto puede matar? Esto es la construcción discursiva que legitima las teorías de la defensa social, que cuando se usaron en regímenes autoritarios se argumentó sosteniendo que cualquier clase de tropelía o crímenes aberrantes siempre se hicieron para defender al cuerpo social, ¿no? Ese organicismo leucocitario en el cual cualquier asesino con uniforme no era más que un glóbulo blanco, digamos, que expulsaba del cuerpo social a quienes lo agredían. Este fue el argumento de todos los regímenes autoritarios a lo largo de la historia de toda América Latina y de la nuestra en particular. Ahora, técnicamente, Félix, tenemos muchas preguntas para hacerte, te aviso. Bueno.
Porque, ¿cuál es, para ir contra el discurso que piensa que los derechos están con respecto a los delincuentes y no a la víctima, ¿no? Ese discurso, ese cliché que se utiliza mucho, pero yo necesito ponerme en la voz del diablo para poder desentramar y no hablar entre convencidos. ¿Qué le respondes, técnico o estadísticamente? Vos, imagino, lo tenés muy claro en la cabeza, los resultados de una política o la otra. ¿Hay resultados concretos? Es decir, que el policía tenga la posibilidad de poder disparar. A ver, se dice el delincuente cada vez tiene más derechos. Falso. Claro. Tiene los mismos derechos que tuvo siempre. El derecho a no ser asesinado, claro. El Código Procesal es un sistema de reglamentos de los derechos constitucionales, y en este sentido los derechos en nuestra Constitución están intocados de 1853. Listo, claro. El Código, del año 92, que tampoco es la vanguardia liberal, es un código mejor que el anterior, era terminar con el código literal de la colonia, un código que venía de España, y que además el código actual, que recordemos que ha sido derogado, pero no se ha puesto en vigencia todavía el código acusatorio, claro. El código que realmente le da más derecho a la víctima, que si quisieran defender los derechos de la víctima, lo que deberían hacer es una vez por todas poner en funcionamiento ese código. ¿Y por qué no lo ponen en funcionamiento? Sí, porque la reforma del sistema de enjuiciamiento es una reforma que todos quieren en la medida que nunca se lleve a cabo. Le saca poder a los jueces. Quiero decir, no es que le saca poder a los jueces porque debilita la figura del juez, los transforma en jueces, hace que los jueces no investiguen y juzguen sus propios actos, sino que juzguen la investigación que hace el fiscal. Eso es un juez. Lo que tenemos ahora es una especie de faraones de Oulet, en el cual ejercen una especie de monarquía, de constelación monárquica ahí en los tribunales de retiro. Entonces, entre otras cosas, que a eso iba recién, ni siquiera cumplen con el viejo código, con el viejo código Leven, el del año 92, porque no cumplen los plazos, Ahora, lo que sí han crecido paulatinamente han sido los derechos de la víctima, y eso está muy bien en el proceso, pero si alguien no los hace cumplir en ocasiones los derechos de la víctima, son los propios jueces, que se creen que ellos son los dueños del proceso, que el proceso penal se hace para satisfacer su majestad, su narcisismo, en fin, el fulgor, su corbata de seda. En ese sentido, eso es un problema, de la construcción de una subjetividad un poco patológica desde lo institucional, a raíz de precisamente una figura patológica como es la de juez de instrucción, ¿no? Doctor Juan Carlos Romero López lo saluda, ¿cómo está? Hola, Juan Carlos. Doctor, el gran operador político mediático de la corporación Cambiemos, Durán Barba, trata de instalar la justificación de la justicia por mano propia, prácticamente que lo es, de la fuerza de seguridad, sin pasar por autorización judicial o por los debidos procesos, absolutamente contrariando toda norma civilizatoria, basándose en encuestas, supuestas encuestas. Sin duda hay un porcentaje de la población que convalida este accionar por múltiples razones. ¿Cómo podemos trabajar en la docencia de esos sectores? No lo sé, la verdad yo soy abogado, no me dio más que para eso, pero yo te diría, Durán Barba hizo una provocación, lo que hace habitualmente, dice yo no estoy de acuerdo, pero mire, todo el mundo está a favor de la pena de muerte, con lo cual dijo, no le dio una mano a Chocobar, dijo lo de Chocobar fue una ejecución extrajudicial, que es lo que a todas luces parece que fue, ¿no es cierto? Ahora, sí me parece que el cuerpo social en su heterogeneidad contiene, en distintos sectores elementos más autoritarios y elementos más liberales, y que los mismos sectores, todos nosotros, contenemos nuestro propio sistema de reacciones emotivos y afectivos, elementos más de mayor empatía con el prójimo diferente a nosotros y de mayor resistencia a esa empatía, ¿no? Y me parece que la responsabilidad de los líderes políticos, y en esto incluye por supuesto a los líderes comunicacionales, es afianzar los elementos más humanos y que alejen la violencia de las relaciones sociales. Si todo el tiempo se está acicateando con hechos que aparentemente solo se resolverían con la eliminación del otro, muy probablemente
mucha gente iría gradualmente hacia las posiciones autoritarias. Pero y si se hace lo contrario, muy probablemente mucha gente reflexionaría. El mundo que es autoritario hasta que le matan un hijo. Claro. Digo, ayer al mediodía en tribunales, una jueza laboral murió por el azar, digamos, sí, claro, por la gracia divina, si es que creen algo, y el resto de los transeúntes del mismo modo, digo. Sí. Sí, o sea, sí. La cuestión de que esta cuestión de que cuando se habilita a jalar del gatillo de un modo irresponsable, siempre el que muere ese horrible al que nosotros le atribuimos todas las responsabilidades de nuestras desdichas y miedo, es mentira. Cuando la metralla arranca, ahí caen todos, ¿eh? Sí, claro. Los liberales y los conservadores. Y los que se dicen que son apolíticos. ¿Qué hace Félix Carlos Jaramillo? Te saludo. ¿Cómo estás, querido? Bien. Vos sabés que yo coincido absolutamente con vos en este sentido, pero me parece que este ha sido un gobierno. Yo me sumé a este colectivo que se llama Martia, y empezando a charlar un 9-10 de enero del año 2016, y diciéndoles a los chicos, en ese momento me entrevistaban, que este era un gobierno de provocadores que venía a producir violencia. Lamento profundamente haber tenido razón, pero me parece que a lo largo, digamos, de los 2 años de gobierno, todo lo que han producido son actos de provocación que llevan como incorporada la violencia que nos va a terminar conduciendo a esto que es el gatillo fácil, el tiro por la espalda y demás, pero en todo su discurso de violencia. Esta mañana publica mi amiga Araceli Bellota una nota en donde hace un breve recuento de en 2016, de arranque nomás, ella marca 20 actos de violencia extrema durante el año, 20 actos de violencia extrema de parte del gobierno, digo, más allá de lo discursivo y demás. Entonces es muy difícil que no terminemos en una, ¿cómo te podría decir? Como en una suerte de balacera. Sí, balacera, como decía hoy Julián, que viste que como ve muchas series de Chicago, porque él está todo el día con Chicago PD y todas esas cosas. Es muy difícil que no terminemos en una avanzada de una violencia que nos lleve a un nivel de represión feroz, porque además se están armando para eso. Ojalá no sea así, porque no conozco ninguna dictadura que haya terminado bien, ¿no? No. Esa es la primera cuestión. Y la segunda Pero no te olvides que los dictadores son los empleados de estos chicos, ¿eh? Los dictadores nunca son estos chicos. No, ellos siempre han puesto a dictadores como empleados, porque las dictaduras terminaban mal, pero ellos terminaban muy bien. 7 empresas tenía Macri cuando empezó el proceso, 47 cuando terminó. Sí, a donde voy quiero decir es que, bueno, siempre las dictaduras terminan mal, pero lo que pasa entre tanto es que los muertos lo ponen los pobres. Claro, ¿no? Claro. Y en este sentido, ojalá esta tendencia no se consolide y no se incremente, perdón. A mí me llama mucho la atención algo como fenómeno. Digo, uno puede pensar que los modelos de exclusión social contemplan o producen como consecuencia inevitable la represión, porque las sociedades más o menos saludables no se suicidan, ¿no es cierto? Y pelean. Ahora, la represión en las etapas en las cuales todavía el nivel de tensión no ha llegado a ese punto donde la ahogo llega a políticas de resistencia más activas, termina siendo una inversión, digamos, política muy riesgosa, o propia de gente muy audaz o muy chapucera, ¿no? Porque uno a veces confunde crueldad con talento, ¿no? A mí me suena a muy chapucera. Ayer hablaban de que es la misma derecha de siempre, y yo decía no, en un grupo, ¿no? Ellos decían no, establezcan las diferencias entre el Piri Lugones, el hijo de Leopoldo Lugones, y Patricia Bullrich.
Digo, y han sido dos violentos, pero uno era un violento de derecha. No, para que te traicionó el inconsciente. Piri Lugones era la nieta. Perdón, la nieta, tenés razón. Era brava también. Era brava también, sí. Sí, pero el otro, de otro lugar. Pero tenía un apodo parecido, el inventor de la picana, digamos, el tipo que impone la picana a la policía, ¿no? Un comisario. Sí. Félix, en este debate, que además vos acabás de decir, hablando de que las dictaduras no terminan mal, y nosotros tenemos un debate terminan mal. Claro, terminan mal, perdón. Justamente, en ese debate sobre cómo analizar este gobierno, cómo nombrarlo, ¿no? Hubo una etapa de descalificación, hubo una etapa de persecución, ahora estamos en una etapa de delación, ¿no? Todos, esta idea de los familiares, y vos contame, viste que TN también hace ese trabajo de la familia política de tu pueblo, hay como una construcción, no se llega de un día para el otro a una situación dictatorial, pero vos creés que hay caminos hacia posibles gobiernos mucho más violentos y mucho más dictatoriales para esta administración? No lo sé, lo que sí sé es que a tirano se llega, ¿no? Uno piensa Fujimori fue elegido y era un fenómeno extravagante de la política peruana, y terminó con política de esterilización para las poblaciones indígenas en el norte del Perú, y disolviendo el Congreso, ¿no? Bordaberry era un ultracatólico carlista, que defendió a capa y espada no cerrar el Congreso de Uruguay cuando los senadores se negaban a desaforar al senador Erro, y 2 días después terminó disolviéndolo y terminó preso en Uruguay por haber sido el inaugurador de los dictadores sin haber sido militar. Digo, hay una secuencia, hay un proceso en el cual uno puede tener legitimidad de origen y transformarse con el tiempo y las circunstancias de un proceso político en un tirano. Eso. Claro, la legitimidad de origen no te confiere perfil democrático para siempre. Y con respecto a la justicia, porque está siendo muy apretada, de hecho el caso concreto de Chocobar, al juez que tiene la causa, y que después viendo las informaciones, algunos ya hasta hablan de que fue benévolo el juez con Chocobar, diciendo que hubo exceso de la legítima defensa, que en definitiva que tendría que ser como un homicidio directamente, y que el gobierno va contra este juez y le hace una denuncia en el Consejo de la Magistratura. Vos que sos, además, así te presentamos, miembro de Justicia Legítima, ¿hay un malestar en el Poder Judicial? Y más allá de la posición política que tenga cada uno, ¿no hay un malestar con respecto a cómo este gobierno mete la cuchara tan visiblemente? No lo sé, viste, yo vengo trabajando en sectores un poco encapsulados dentro del Poder Judicial, así que no tengo mucha vida social con la grey judicial, y trato de evitarla también para no aburrirme tanto, ¿no? Pero de todas maneras, sí, yo dos coincidencias, digamos, este hecho es un barato, ¿no? Me parece que uno lo mira y se da cuenta de que esto tiene mucho más olor a un homicidio calificado que un exceso en la juez de legítima defensa. No es la primera vez que esto pasa, se confunde reiteradamente, le pongo 2 comillas gigantes, ¿no? Se confunde lo que es la legítima defensa incompleta. Esto es una legítima defensa a la que le falta alguno de los elementos para ser tal, que no existe en nuestro derecho, sí en otro, el derecho español, el derecho chileno existe acá, ¿no? En el cual, bueno, si por ejemplo cesó la agresión ilegítima, como parece ser en este caso, o la respuesta es irracional, la falta de algunos de estos elementos es una legítima defensa a medias, con lo cual tiene una pena menor que el delito pleno consumado, pero no es una causa de justificación. Bueno, en nuestro sistema eso no existe. En nuestro sistema la legítima defensa, el exceso de la legítima defensa es una acción que comenzó siendo justificada. Quiero decir, vos me venís a pegar con un palo y yo me defiendo con un palo. Ahora, cuando vos te rendís porque se te escapó, porque largaste el palo, porque estás en el piso, yo te sigo pegando. Eso no. Es un exceso en el tiempo, digamos, ¿no? Donde la cantidad, el volumen de la acción se vuelve desproporcionado, pero comenzó siendo proporcional. Perdón si me meto con tecnicismo jurídico, pero importante. Pero todo el tiempo sucede este tipo de confusión. Lo otro es los fallos de los jueces son claramente son objeto de crítica. Eso estaba bien cuando el gobierno era el de Cristina Fernández y está bien cuando el gobierno es de Mauricio Macri. Por nosotros podemos estar de acuerdo o no con que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo
con lo que se diga o con el contenido de la crítica. Ahora, los jueces no son espíritus angelicales, almas bellas. No, por supuesto. Si se habla mal de ellos, entran en colapso. Ser sangre azul, que han sido elegidos por tener calidades superiores al resto de los mortales y por lo tanto tienen la infalibilidad papal. No, nada de eso. Se los puede criticar y se los puede criticar desde otros poderes del Estado también. Que es un apriete, digamos, estar todo el tiempo denunciando por asuntos que no tienen relevancia, digamos, relevancia de infracción o de mal desempeño. Sí, es un apriete. ¿En qué momento se pasa la línea de la prohibición del artículo 109 de la Constitución, que es conocer las causas pendientes, restablecer las fenecidas, cuando hay acciones institucionales directas para interferir dentro de una causa? Claro. Digo, el tono del discurso es un discurso, digamos, de estaño, ¿no es cierto? Es un discurso de sala de espera de peluquería, en el cual se dice, bueno, que haga lo que quiera, el juez, que me importa. Nosotros vamos a establecer una nueva doctrina. Bueno, eso es todo para la tribuna, ¿verdad? No tiene ninguna virtualidad institucional. Ahora, las acciones anticipan los hechos, ¿no? Ya se sabe que... Claro. De lo que hoy se dice, mañana se hace, y esperemos que esto tenga un coto, porque si no vamos a un lugar complicado. El Poder Judicial tiene en la mayoría de sus cuadros tiene afinidad con cualquier derecha, digamos, ¿no? Voy a decirlo claramente. Se siente cómodo. Si el Poder Judicial se ha proletarizado parcialmente desde el retorno democrático por el ingreso de cuadros que no provienen de los lugares tradicionales, esto no ha cambiado ni la cultura ni la ideología dominante del Poder Judicial, y muchos de los que ingresaron desde otros lugares, por supuesto, lo hicieron por asimilarse a la ideología hegemónica. Digo, hay mucho proletario que piensa como viejo aristócrata, digamos. Claro. Que después de lustrar las botas se siente agradecido de poder sentarse en la misma mesa. Eso, claro. Y de eso hay mucho, así que sostiene... No solo en el Poder Judicial. A ver, vos eso por supuesto, pero vos viste, Carlos y muchachos, ustedes vieron muchos jueces de la Asociación de Magistrados preocupados o alarmados por esta retaíla de agresiones a los magistrados, de modo que antes sucedía cuando hacían directamente campaña con los editoriales del Diario de la Nación. No, pero vi muchos muy contentos por la apertura de las importaciones y la posibilidad de conseguir algunos whiskies que ya no se conseguían, Félix. Ese tema lo podemos poner bajo un paraguas. Sí, gracias en serio, brillante como siempre. Pero muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Félix. Abrazo, gente. AM740 Radio Rebelde. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM740 Radio Rebelde. Alta Radio.